Buenas tardes, buenas noches. Este es el backtesting del 9 de febrero del 2024. A nivel general, si nos fijamos en la sesión previa, lo que tenemos es un día de rango, prácticamente. Porque si formamos la vela de la sesión, es un día de rango. Entonces, lo que mencioné hace dos clases fue que eso nos da una perspectiva bajista, porque al fin y al cabo esta sería la resistencia, este sería el soporte, y una perspectiva alcista podría ser prácticamente que aperturamos con un gap al alza de aquí hasta acá cuando el precio abre, luego el precio hace un retroceso, pero aún se mantiene abierto el gap y estamos sobre la EMA, lo que implica un movimiento alcista, tendencia alcista, porque como se sabe, sobre la EMA tendencia alcista y bajo la EMA tendencia bajista. Y entonces con eso en mente, ahora vamos a ver 6 velas, 2, 4, 5, 6 velas aquí, ya que después de 6 velas empezamos a operar. Entonces, a diferencia de la sesión previa, cuando vimos un contexto similar, rango el día previo, aquí el precio hizo el retroceso a la EMA y falló y cayó. 3 velas bajistas seguidas, donde 2 cerraban cerca de su mínimo. Entonces, lo voy a mostrar para que se vea. Miren, fue este contexto de aquí, prácticamente. Aquí es un día de rango, en este punto. Acá tenemos un día de rango, apertura aquí y cierra acá. Y es algo similar, pero el retroceso llega más abajo. Yoga la EMA, hace la señal, pero en este caso cae. Entonces, es algo similar, pero en este caso está subiendo, se está comportando como una tendencia. Encuentra compradores en la EMA, incluso los compradores entran antes. Entonces, volviendo aquí, acá está, volviendo a este punto, ¿qué tendríamos? Tendríamos que los compradores están entrando antes de la EMA, ni siquiera están esperando a llegar a la EMA para comprar. Hay un gap entre este mínimo y la EMA, lo que implica que están dispuestos a comprar incluso a un precio más alto, porque están ansiosos, porque creen que el precio va a seguir subiendo. Entonces en este punto, pues si nos fijamos, retroceso a la EMA, movimiento tipo ruptura aquí, y aquí estamos posiblemente puede ser que tengamos el primer retroceso. A nivel general, esto podría ser el inicio de una nueva tendencia alcista. Podría ser el inicio de una tendencia alcista. Entonces, en este momento, no vamos a vender, porque al final la hipótesis que está clara es la de la tendencia alcista, no de la del rango, porque si no el precio se hubiese comportado algo similar, o por lo menos hubiese fallado. No crea un máximo más alto con decisión. Entonces aquí solamente comprar. Puedes comprar inmediatamente aquí en este retroceso. Sí es válido comprar esperando a que el precio suba más, porque como mencioné, esto puede ser el inicio de una tendencia. Y en esta fase, que es un movimiento tipo ruptura, lo más probable que suceda tras el primer retroceso es que el precio evolucione a la fase de canal. Puede evolucionar a la fase de canal. Es poco probable que después de esto el precio intente revertir, pero si es así, después por ejemplo de alguna segunda señal de compra, el precio podría fallar y continuar bajando, pero el precio nos daría el chance, nos mostraría poco probable que el precio revierta directamente. Son pocas las probabilidades de que eso ocurra. Las probabilidades de que aquí ocurra nuevamente, y aquí como un dato, las probabilidades de que el precio intente hacer otra pierna más es un 90%, porque este movimiento fue fuerte. Esas son las probabilidades de que el precio intenta hacer otra pierna. La probabilidad de que la otra pierna sea un tamaño similar a este es un 70% aproximadamente, y que sea el doble pues ya baja a un 20%. Pero aquí, como mencioné, lo recalco para que en este punto no vamos a buscar ventas, solamente compras. Ni siquiera vamos a vender haciendo un scalping, nada, es solamente buscar compras.
Entonces en este punto podemos entrar inmediatamente o debajo del mínimo de esta vela, pero es válido entrar en la compra o puedes esperar algún retroceso, pero de todas formas es válido entrar inmediatamente. Veamos la siguiente vela. El stop loss sí iría aquí en el mínimo, que es el mínimo importante. ¿Por qué es un mínimo importante? Porque al final el precio rompe y crea un máximo con decisión. Esta es una gran vela que crea un máximo con decisión. Vemos la siguiente vela. La siguiente vela bajaría, activaría la compra. En este caso no hay información. En este punto simplemente voy a darle hacia adelante hasta que vea información donde, ok, puedo gestionar o simplemente se deja correr. Veamos qué pasa en las siguientes velas. No vemos fuerza bajista, mucho traslape, simplemente esperamos. El precio insiste en subir, intenta crear un máximo, pero si es que le genera la duda de que si es un máximo más, que se genere un máximo más alto con decisión o no, porque tiene mecha en la parte superior, tiene más mecha que cuerpo, y es una característica de ruptura débil, lo que pueden hacer es mantener el stop loss aquí. Si esto hubiese sido una ruptura fuerte, ¿esto en qué se convierte? En un mínimo importante. Como se convierte en un mínimo importante, lo que pueden hacer es mover el stop loss a este punto. Y así ya disminuyen su riesgo, y el precio, si es que sigue subiendo, pueden hacer lo mismo. Pero este tipo de movimientos se operan como un swing prácticamente. Veamos qué pasa en las siguientes velas. El precio insiste en seguir subiendo. Veamos la siguiente vela, no hay información para gestionar. El precio insiste en seguir subiendo. En este punto, esta vela ya rompe con decisión. Nos da una pauta de que este mínimo se está transformando en un mínimo importante. Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo que podemos hacer es mover el stop loss de aquí, en este punto. Entonces, veamos qué pasa ahora en las siguientes velas. El precio insiste en seguir subiendo. Ahora, el precio ciertamente está mostrando fuerza. El precio está subiendo aquí claramente, solamente compras. También sí podemos hacer otras cosas, como que medir, porque ustedes se preguntarán, ok, el precio está subiendo, pero se pueden hacer la pregunta, ¿hasta qué punto va a subir el precio? Que es una duda razonable. Para eso es lo que le expliqué de los gaps. Los gaps sirven para eso, para medir distancias objetivas. Entonces, si ustedes se percatan, acá hay un gap entre estos puntos, aquí, un gap real. Entonces podríamos medir una distancia objetiva de aquí, de la mitad del gap, o desde el inicio del gap, que significa fuerza, y proyectarla al alza, y vemos que el precio tocó con esta punta de mecha, pero la mayoría de compradores no tomaron beneficios, creen que el precio puede seguir subiendo, porque fíjense, 3 velas alcistas cerrando cerca de su máximo, velas de tendencia, donde los vendedores ¿qué intentan hacer? Intentan entrar, revertir, porque acuérdense, eso significa una mecha, intentan romper hacia abajo, pero la ruptura falla y revierte el movimiento. Lo mismo aquí, señales de fuerza en una tendencia. Los gaps también son señales de fuerza. La probabilidad es que el precio suba. Ahora, como ya se llegó en esa distancia objetivo, porque estamos viendo hasta dónde puede llegar el precio, veamos otro gap. Otro gap, por ejemplo, podría ser entre este mínimo y en este caso sería entre este mínimo y ese mínimo, podría ser un gap, o entre este máximo y la apertura. Tomémoslos de aquí. Si nosotros proyectamos la distancia objetivo al alza y la proyectamos aquí, esta sería la posible distancia objetivo. Si el precio sigue subiendo con fuerza, podemos medir la otra distancia objetivo, como le mencioné, que es con un mínimo, un soporte más bajo, que sería aquí, y podemos proyectar al alza. Eso podríamos llegar a hacer. Otra cosa que eso es como a nivel general cuánto podría subir el precio. Otro dato que les puede servir bastante es el hecho de irse para atrás a nivel general y ver la estructura que genera la sesión, porque las sesiones generan estructuras. Por poner un ejemplo, mientras esto abre, veamos aquí qué hay mientras lo otro abre. Aquí, si se percatan, lo que tenemos es un canal, prácticamente un canal, pero es un canal
con ciertas características, que es una especie de rango. Rompe, forma un rango. Es como esto se le suele conocer como tendencia de rango, porque el precio que hace forma rango, rompe, rango, rompe, ¿qué hizo acá? Rango. Entonces aquí, ¿qué podría llegar a ser? También algo similar. Rompe, ¿y qué hace? Rango. Pero como es un canal, nuevamente, ¿qué puede pasar? Que esto, podemos trazar las líneas del canal, que los contengan. Podríamos trazar algo aquí, y estaríamos cerca de la distancia, formaría una especie de triángulo, podemos trazarlo aquí. Este calzaría mejor con las últimas líneas y las de acá abajo. Entonces esto podría ser una posible distancia objetivo del gap. Esto es para darnos una idea. ¿Funciona? ¿Funciona? Bueno, entonces para que vean en la sesión de hoy día, por ejemplo, para que tengan una idea, mira. Aquí venimos de un canal bajista en el macro. Actualmente veníamos de un canal bajista. De aquí, en este punto. Últimamente el precio entró en un rango. Este es el rango. Aquí el precio, si se dan cuenta, rompe, genera una ruptura falsa y se dispara hacia el otro lado. Luego en este punto, a nivel general, el precio genera un triángulo y cuando rompe en la dirección que rompe, define una dirección. Entonces aquí rompe hacia abajo. Puede definir una dirección, en este caso bajista, y eso es lo que pensé. Entonces uno podría vender aquí. ¿Y dónde puedes tomar beneficios? Apoyado en la estructura, probablemente intente llegar al soporte del rango, que es justo donde están atrapados los vendedores, y si se dan cuenta, llega. Sirve a nivel general la estructura que se forma con las sesiones para definir hasta dónde podría llegar el precio. Es bastante útil en realidad. Entonces, volviendo a este punto, en la compra que habíamos tomado aquí, sabemos que el precio puede subir aún un poquito más. El precio aquí está rompiendo con firma, puede subir un poquito más. Lo que podemos ir haciendo es ir proyectando la distancia objetivo. En este caso sería esta distancia objetivo. Podríamos proyectarla hasta al alza, que es donde podría llegar el precio. Entonces sería aproximadamente por este nivel y podríamos tomar beneficios, ya que sería una distancia objetivo notable. Y así, ya que recordando que cuando el precio llega a una distancia objetivo en general que es notable más que nada, o importante, de una estructura grande, suelen tomar beneficio la mayoría de traders que iban a favor de ese movimiento y se generan las típicas trampas. Entonces, veamos, pero es válido aquí dejar correr la operación. Veamos qué pasa. El precio sigue subiendo. Tenemos tres velas alcistas, características de una ruptura fuerte, recordemos. Ruptura con poca mecha en el lado de la ruptura. La siguiente vela confirma. Y la tercera vela puede ser un doji. O puede ser fuerte o un doji, pero el tamaño de las mechas tienen que equiparar el tamaño de las velas previas. Lo está haciendo. Es característica de una ruptura fuerte. Entonces, ¿qué nos indica de que el precio puede subir un poco más? Es válido dejar correr la operación. Veamos qué pasa. El precio sigue subiendo. Veamos. Esta es una vela bajista, pero claramente. Fíjense el tamaño de la vela. Fíjense el tamaño promedio de las velas alcistas. Y fíjense el tamaño del promedio de esta vela. Les da... Para ustedes es suficiente para revertir todo esto. Claramente que no. Entonces es válido dejar correr la operación. Veamos la siguiente vela. Insiste en seguir subiendo. Aquí tenemos otra señal, pero nuevamente bastante débil, cuerpo bastante pequeño. Ni siquiera pasa el 50% del cuerpo de la vela previa. Es válido aguantar aún la operación. Ya empezamos a ver más mechas en la parte superior, porque fíjense, hay más mechas aquí, más mechas aquí. Eso es signo de debilidad, porque fíjense previamente. Ciertamente había mechas. Aquí igual, pero el precio, la mayoría de velas cerraban cerca de su máximo, o con poca mecha. Pero aquí está viendo un poco más de mechas. Es debilidad. Pero eso no significa que el precio vaya a revertir nuevamente. Solo significa que podría haber algún retroceso. Algún retroceso tal vez general del precio podría retroceder a la EMA, porque fíjense, ¿cuántas velas llevamos alejados de la EMA? Más de 20 velas, si no me equivoco, o casi 20.
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 21 velas. Entonces, ¿eso qué significa? A nivel general, claramente es un movimiento fuerte, pero que esté alejado 20 velas o más de la EMA significa que el precio, los compradores, han estado dispuestos a comprar a un precio mayor al promedio de las últimas 20 velas, porque recordemos que la EMA toma el nivel, se calcula considerando las últimas 20 velas. Entonces, que no la haya tocado y el precio sigue subiendo, eso significa entonces hay urgencia, y se ve en el gráfico que hay urgencia alcista. Entonces, en este punto, si llega a haber algún movimiento de retroceso general que rompa la línea de tendencia, probablemente sea un retroceso de dos piernas, pero que no logre revertir, y lo más probable es que nuevamente intente testear el extremo. Lo mejor que pueden llegar a conseguir los vendedores en este punto, si rompen la línea de tendencia, es un rango. Es lo más probable. Es muy poco probable que reviertan directamente. Eso pasa el menor porcentaje de veces. Como mínimo, hay un 60-70% de que el precio continúe a testear este extremo, y recién en ese punto los vendedores van a testear ese extremo y necesitan un cambio de tendencia, testear ese extremo para generar un doble techo, para recién aumentar sus chances de un cambio de tendencia. Pero como les digo, lo más probable es que se forme un rango a nivel general. Ahora veamos qué pasa en las siguientes velas. Desde aquí en este punto inició un retroceso. Aquí está iniciando otro retroceso, pero bastante débil en realidad. Es válido esperar aún. Claramente no movemos el stop loss en este punto, porque si nos damos cuenta, este mínimo es importante si lo comparamos a los mínimos previos. No es importante, no creo un máximo notablemente más alto y con decisión. Y además viene de un retroceso pequeño. Entonces, ¿por qué no movemos el stop loss aquí? Porque es posible que haya un retroceso y lo pase a llevar. Pero eso no cambia la estructura alcista, porque es un mínimo no relevante. El precio podría bajar, dar una segunda, una tercera o cuarta señal de compra, y las probabilidades son de que siga subiendo precios más altos. Entonces, eso a nivel general. El stop loss se mantiene aquí. Veamos qué pasa. Vela bajista, no hay problema, pero no rompe ni siquiera la punta de mecha de la vela previa. Se puede esperar. Vela bajista, no hay problema. Es un retroceso, podría ser un retroceso a la EMA. Lo más probable es que encuentre compradores en la EMA. Veamos qué pasa. Aquí simplemente se espera. El precio baja a la EMA. Entran compradores. Nuevamente. Se puede considerar como una señal de compra de alto 1 o de alto 2. Porque algunos pueden contar el retroceso que inició desde este punto. Compra de alto 1. Y señal de compra de alto 2. Que formaría un doble suelo. O otros podrían estar viendo qué cosa. Recién una señal de compra de alto 1, porque el precio al subir aquí podrían reiniciar el conteo de retrocesos. Ambas formas son válidas. Veamos qué pasa en la siguiente vela. El precio confirma, sigue mostrando fuerza alcista. Veamos qué pasa en la siguiente vela. 3 velas alcistas. Veamos qué pasa. Veamos, va a intentar testear el extremo. Veamos qué sucede. Intentan entrar vendedores, pero ciertamente es una vela nuevamente débil. Fíjense el tamaño y comparen el tamaño previo al de esta vela. Es menor, ha disminuido su tamaño. Es pérdida de fuerza. Y un detalle importante aquí es que el precio no ha podido generar un gap debajo de la EMA. Una vela entera debajo de la EMA, por ejemplo, algo así. Venimos de un movimiento aquí bajista. El precio sube y genera una vela entera sobre la EMA, generando un gap entre su mínimo y la EMA. Eso significa fuerza por parte de los compradores y a su vez debilidad del movimiento previo. En este caso, ni siquiera el precio lo pudo hacer, porque intentó romper la EMA y ¿qué pasó? Inmediatamente entraron compradores ansiosos. Como les dije, si los compradores están dispuestos a comprar por 20 velas o más sobre el nivel de promedio de precios, claramente que cuando el precio llega al nivel promedio de la EMA, que indicaría el precio promedio de las últimas 20 velas,
no van a perder esa oportunidad de comprar a precios más bajos, claramente van a aprovechar esa oportunidad. Entonces en este punto es válido dejar correr la operación como les funciona. Aquí seguimos esperando. Veamos qué pasa. Vela de confirmación, pero aún así es válido. Ciertamente se está generando una especie de doble techo, es cierto. Y también se estaría generando un modo de ruptura aquí. Pero aquí la estructura en realidad sigue favoreciendo las compras. Veamos qué pasa en la siguiente vela. Ya la siguiente vela es bajista. Veamos qué pasa. Aún podemos seguir esperando. Tendríamos una segunda señal de compra en este punto. Primera señal de compra, segunda, o prácticamente podríamos verlo como una tercera, porque tendríamos primer retroceso, segundo retroceso, tercer retroceso y tercera señal de compra. Una especie de triángulo, es válido verlo así, por los retrocesos. Porque a nivel general, todo el retroceso de dos piernas es un doble suelo, como se los mostré acá. 1, 2, o si lo quieren contar desde acá, sería 1, 2, doble suelo. Tres piernas, prácticamente, serían un triángulo. Aquí no se ve bien, pero sí sería un triángulo. De hecho, sí se puede trazar como un triángulo, más o menos, en este punto, algo así. Si está inclinado hacia abajo o hacia arriba, sería una cuña, pero prácticamente indicaría información similar. Aquí se estaría cumpliendo la SS para aplicar alguna estrategia, por ejemplo. Se puede comprar aquí, buscando el scalp. Si vemos fuerza, se deja correr como mínimo hasta este máximo o hasta que está en confluencia en ese punto. Pero hay que tener cuidado con esta línea, pero es válido tomar el scalp, como mencioné. Veamos qué pasa. Y en este caso, el precio sube. En este caso se perdería la SS, no hay problema. Se perdería esa operación. Pero esta operación aún sigue siendo válida, mantenerla en este punto. Aquí en realidad aquí ya me hace sospechar, porque si hubiese fuerza, el precio tendría que seguir subiendo. Me hace sospechar un poco, pero aún es válido mantener la operación. Lo que podemos empezar a hacer es contar las velas de retroceso, ya que recordemos que cuando el retroceso aumenta 20 velas o más, las probabilidades de que el precio rompa al alza o a la baja se acercan a un 50-50 casi. Entonces aquí tendríamos una vela, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 velas, en este caso, aún seguirían favoreciendo las compras, porque no son 20. Veamos qué pasa en la siguiente vela. El precio está insistiendo en bajar, pero no puede romper la punta de mecha. Veamos si logra bajar y romper la... Veamos si logra bajar y pues romper, pero lo más probable es que el precio intente formar un rango, como mencioné. Aquí tendríamos 18 velas. Veamos la siguiente vela. Quiero ver otra cosita, un detalle que me estoy dando cuenta. Si nosotros medimos el gap aquí, por ejemplo, y lo proyectamos al alza, eso podría haber sido otra forma de medirlo, y el precio llegar a ese punto y dejaría atrapado a los... Ok. Y en este punto, señal segunda. Ya en este punto seguiría esperando. Me atrevería a esperar aún. Quiero corroborar con otra cosita, que es lo que le mencioné al inicio, que es prácticamente el canal que tenemos en macro, porque eso me ayudaría a confirmar si ya estamos en este punto de acá. Entonces, si nosotros trazamos, estaríamos aquí y el otro punto estaría más o menos aquí. Ya. No, aún habría espacio en realidad. Estaríamos así formando una especie de cuña, ¿o no?
1, 2, 3. No, es más grande. No, en realidad no. Pensé que sí, pero no. Sí es válido dejar correr la operación. Veamos qué pasa en la siguiente vela. Volvemos a ver fuerza alcista. Bastante fuerza alcista. En este caso ya tendríamos 19 velas. Veamos qué pasa en la siguiente vela. El precio insiste en seguir subiendo. Aquí un dato, lo que pueden hacer es ir sumando compras. Por ejemplo, comprar acá, pero el stop loss idealmente tendría que ir acá. Y cuando ven que el precio sube, pues mueven el stop loss. Por ejemplo, aquí el precio sube, aquí pueden añadir algunas compras en este punto, o acá pueden añadir o inmediatamente. Porque recuerden que al ver una ruptura, pueden añadir compras y tomar parciales de las compras previas que hicimos acá en este video. Es válido. Y cuando acá el precio vuelva a subir, pueden añadir compras acá, pueden añadir compras aquí, pueden añadir compras acá. Porque al final lo más probable es que el precio siga subiendo. La mayoría de veces van a ganar dinero, porque como mínimo el precio va a intentar subir. La probabilidad de que suba es al menos un 60%. Entonces, lo probable es que ganen dinero. Es poco probable que el precio, les menciono, revierta directamente. Y si el precio intenta revertir, probablemente sea insistiendo y tenga más de 20 velas, algo así, por ejemplo. Como un canal estrecho, pero se van a dar cuenta de eso, porque el precio va a intentar subir, falla, sube, falla, sube, falla, sube, falla. Y van a tener 20 velas o más en el retroceso. Y en ese punto se van a dar cuenta de que tienen que gestionar. Tal vez salgan con algunas pérdidas aquí, pero con las ganancias de aquí compensan y salen con ganancias. Entonces eso pueden añadir compras aquí en este punto o en este punto. Y si acá hay una ruptura fuerte, movemos el stop loss. Veamos qué pasa. 3 velas alcistas, veamos la siguiente vela. Falla en este punto. ¿Qué cosa falla? Este último intento del precio por subir estaría fallando en este punto. ¿Y qué estaríamos obteniendo? Un retroceso con 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Ya tenemos un retroceso que ha durado 20 velas o más en este punto, pero sigue insistiendo al estar sobre la EMA. En este punto ya yo sospecharía un poco. Pueden dejarla correr, ya si el precio aquí baja, gestionarían si les muestra una segunda señal, porque probablemente baje a formar el rango. Hagámoslo a ver qué pasa. Y gestionamos en caso de que pase eso. Aquí el precio está subiendo. Podría ser, acá hay fuerza. Aquí no vemos fuerza bajista. Podría llegar a ser, veamos qué pasa en la siguiente vela. Insiste en seguir subiendo. Rompe, veamos si confirma. Bastante fuerza. Movemos el stop loss a dónde? Aquí, a este punto. Porque esta sería la pierna que genera un máximo más alto. Y si se dan cuenta, las entradas que hicieron aquí prácticamente irían en beneficio y estarían asegurando el movimiento. ¿Podrían tomar algunos scalps? Ustedes dirán, como por ejemplo acá, y buscar un 1 a 1. Sí se puede ciertamente, pero lo mejor es buscar un scalp de un 1 a 1. ¿Por qué? ¿Qué puede pasar? Que como es un mínimo que no es importante, el precio puede bajar y romperlo. No cambia la estructura alcista, pero te pasa a llevar el stop loss. Es por eso. Si tienes la suerte de que compraste aquí y aguantaste y el precio no bajó y generó un mínimo, este se transforma en un mínimo más alto importante porque genera un máximo más alto, claramente puedes dejar correr y aguantar retrocesos porque se convirtió en un mínimo importante. Pero no pasa siempre. A veces hay que gestionar. Por ejemplo, si acá veías mucho más fuerza, sí, lo mejor era gestionar en este punto para tu escala. Y entonces, esto parece claramente un día de tendencia. Es válido dejar correr esta operación. Podemos ver stop loss aquí. Aquí simplemente podemos esperar. Aquí no hay información para gestionar. Aquí, como les mencioné,
tenemos el movimiento tipo clímax aquí, y tras el primer retroceso se genera el canal. Aquí el precio rompe el canal, pero al ser un movimiento tan fuerte como les dije, lo más probable es que tengamos un retroceso de 2 piernas, como les mencioné al inicio, y el precio intente continuar. Es lo más probable. Entonces aquí está haciendo eso. Pero si se dan cuenta, ahora el canal está evolucionando y está formándose más ancho. Una especie de canal o triángulo. Está más ancho. ¿Y qué significa que sea más ancho? Está debilitándose. Entonces hay que tener cuidado con eso, pero de todas formas, aquí seguimos viendo fuerza alcista. Claramente no vamos a buscar una reversión. Algunos se preguntará, oye, pero puedes vender por tal vez, mira, tienes acá una cuña, tendrías 1, 2. Algunos podrían decir eso, tienes una cuña aquí, un toque, 2, 3 toques, pero fíjate el movimiento fuerte. Es un movimiento muy fuerte. Es probable que esta cuña falle y lo mejor que pueden llegar a conseguir es un rango, como mencioné. Pero incluso sigue favoreciendo las compras. Ya, entonces en este punto pues podemos aguantar aún, mantener la operación. Aquí simplemente esperamos, no vemos fuerza bajista. El precio sigue insistiendo en subir. Sigue insistiendo en subir. Así a nivel general son las operaciones swing, y son donde se puede sacar mucho dinero, que son los días de tendencia. Vemos qué pasa en las siguientes velas. Este es un mínimo importante nuevamente. Movemos el stop loss en este punto. Entonces, si se dan cuenta, ya hemos asegurado todas estas ganancias, pase lo que pase. Desde aquí hasta acá. Ya hemos asegurado todas esas ganancias. Y nuestro stop loss principal era acá. Ya vamos más de un 2 a 1. Ya compensamos estas ganancias. Y con los escalamientos que hicimos, por ejemplo, me trabé. La compra que metimos aquí, disculpen, las compras que metimos aquí suman a que haya más beneficios. Pueden haber tomado parciales por acá o por acá, y después de comprar más aquí, y el precio al generar este mínimo máximo más alto con este mínimo importante, toman parciales aquí y siguen subiendo su stop loss. Es válido hacer eso, y de hecho eso es una buena forma. Tengo entendido que sería como lo mejor para operar, ya que estamos aprovechando todo el recorrido. Hacer scalping es posible, que es otra forma, pero tendrías que saber dónde entrar y dónde salir. Por ejemplo, aquí el precio está subiendo, sube, hace un retroceso acá. Podrías hacer un scalping aquí, buscar una compra acá o inmediatamente acá, con estos stop loss aquí, y puedes dejar correr. Luego puedes hacer un scalping aquí, pequeño, luego hacer otro scalping aquí, pequeño, pero tienes que gestionar. Y a veces gestionar es lo complicado y es lo que la mayoría de personas les complica hacer. Por eso que el scalping es más complicado. Y identificar cuándo entrar también les complica, porque hay gente que, por ejemplo, dice, ok, el precio está subiendo, voy a escalar posiciones aquí, aquí. Pero aquí no tienes que aquí escalar posiciones. Tienes que escalar posiciones cuando el precio te esté mostrando señales de que quiere continuar. Por ejemplo, aquí. Por ejemplo, aquí. Señales claras. Por ejemplo, aquí. Aquí. En esos puntos. Aquí no. Aquí podría ser, pero ahí no. En ese punto no. Luego acá el precio vuelve a subir. Aquí recién podrías volver a escalar posiciones en este punto de acá. Inmediatamente acá. Pero en esos puntos. No antes. Porque si no, si tu stop loss está acá, ¿qué pasa? A más contratos, aumenta más tu riesgo. Y eso no es lo que queremos. Entonces tenemos que saber manejar el riesgo y escalar correctamente. Y es lo ideal. Continuando, veamos qué pasa ahora en la siguiente vela. Vela bajista, pero tiene poco cuerpo. Veamos qué pasa en la siguiente vela. El precio está haciendo un retroceso con más fuerza, claramente, en este punto. Nuestro stop loss seguiría aquí. Ya si el precio baja y activa el stop loss, listo, no pasa nada. Pero si lo rompe, aquí en este punto, o en este mínimo, ya es porque al final está cambiando la perspectiva alcista. Lo más probable es que evolucione un rango, porque estaría cambiando la perspectiva alcista, porque el precio estaría dejando de hacer mínimos más altos
mínimos más altos aquí, ahí, aquí, máximos más altos. Eso sí lo seguiría haciendo, pero los mínimos no. Cambia la estructura, posiblemente un rango, pero es válido dejar correr los stop loss aquí. Este retroceso tiene más fuerza, sí, pero veamos la siguiente vela. No confirma. Era lo más probable. Ahora, ¿a ustedes les puede llegar a asustar esta vela? Sí, es válido, pero fijémonos más atrás. Hacia atrás. Relacionado a los gaps. Alguien que lo sepa. Dígame, ¿dónde ve un gap que le dice, ok, hay fuerza y es probable que el precio siga subiendo? Si es que alguno lo sabe. A ver. Dice... A ver, me está cargando el chat. Dice... No pudieron llegar a la EMA. O sea, es cierto. Aquí... Eso indica también fuerza. Se mantienen alejados de la EMA. Eso es fuerza. Pero con respecto a las rupturas de niveles de soportes y resistencia. Yo creo que lo tendrían, que al final sería... ¿Qué cosa? A ver, el Matías... Que los gaps no son rellenados. Correcto. Eso es un signo de fuerza en una tendencia, que los gaps no son rellenados. Si se dan cuenta, aquí había un gap. En este punto. Aquí podríamos ver un gap. Si bien estas velas rellenan, esta de aquí, aún sigue habiendo un gap entre este nivel y este de acá. O algo mucho más claro para que no se confunda. Entre el cuerpo y la vela que rompe. Si se dan cuenta, ninguna vela rellena con el cuerpo. Entonces, en un gráfico de líneas prácticamente tendríamos lo siguiente. Sería algo así más o menos. Bueno, en una temporalidad un poco menor podríamos tener algo así. Y si se dan cuenta que habría un gap, entonces indica fuerza. Y ese gap, si se dan cuenta, los vendedores, ¿qué creen? Intentan revertir, intentan rellenar ese gap. Pero ¿qué pasa? No pueden hacerlo. Y si no pueden hacerlo en dos ocasiones, ¿qué va a pasar? El precio va a intentar hacer lo contrario. Entonces eso es lo que está pasando. Aquí nuevamente algo similar, fíjense. Pero este es un gap real ya. Porque fíjense, nunca es rellenado ni siquiera con mechas. Es un gap real. ¿Y qué pasa? El precio intenta rellenarlo una vez, dos veces y falla, hace lo contrario. Ahora, en este punto podríamos preguntarnos, ok, ¿hasta cuánto más podría subir? Nuevamente lo mismo, medir distancias de objetivos al alza, por ejemplo. Primero desde el suelo, que es más pequeño, sería algo así, este nivel. O luego, si el precio quiere seguir subiendo, podríamos proyectarlo desde un suelo más grande y podría el precio intentar subir hasta aquí. Pero se acuerdan también que les mencioné que el precio podría intentar llegar a este punto. Si se fijan, el precio sube y al parecer están tomando beneficio. Veamos qué pasa en las siguientes velas. Si es así, este nivel, la mayoría estaría tomando beneficios. Veamos qué pasa en las siguientes velas. El precio intenta bajar y vuelve a subir. Nuevamente, está intentando rellenar el gap con el cuerpo. Lo pudo hacer con la mecha, pero con el cuerpo no. Si se dan cuenta, aún hay un gap negativo abierto. Lo está intentando hacer una vez, veamos si lo puede hacer otra vez. Nuevamente lo intenta hacer otra vez y falla. Está fallando dos veces. Lo es probable que intente hacer lo contrario. Y si es que aquí la mayoría está tomando beneficios. A ver, mira, a nivel general, aquí está un poquito más complicado de ver, pero a nivel general, fíjate de los gaps. Los gaps reales son entre el máximo y la vela que
que rompe. En este caso esta vela rompe, por ejemplo. Y si te fijas, esa vela rompe. Aquí podría haberse generado un gap entre su cierre y esa vela, pero la siguiente vela intenta rellenar. ¿Te percatas? Y al parecer rellena, pero si nos vamos un poquito más a detalle, para que se vea bien, porque estos son como detalles. Si te fijas, acá está, esa vela rompe, pero fíjate, no logra rellenar. En este caso, sería entre el máximo de la resistencia y el mínimo de la siguiente vela, en este caso, de la siguiente vela que rompe. Si esta vela no logra rellenar, es un gap real, porque esto es un gap, un Fair Value Gap, lo que le conocen. Eso es prácticamente. Ahora, si esta mecha hubiese bajado hasta acá, lo rellena, si te das cuenta. Rellena el Fair Value Gap. Pero sigue siendo un gap negativo, se les conoce, porque fíjate, entre el máximo de la resistencia, pero de los cierres y aperturas, y la apertura de esa vela que rellena, sigue habiendo un gap, porque fíjate, en un gráfico de líneas prácticamente sería algo así. El precio acá hace el retroceso, sube, aquí sube hasta aquí, y el precio sigue subiendo en este caso. En una temporalidad menor se vería más claro, hay un retroceso acá, y sigue subiendo. ¿Se entendió o te lo muestro con otros detalles que podrían ser más claros que esto? Con otros detalles podría ser, porfa. Ya, mira, no hay problema. A ver, déjame buscarlo. Aquí, en este punto. Aquí está más claro. Fíjate, en la sesión de hoy. Ya, aquí, imagínate que esta mechita de la vela 21 no hubiese llegado aquí. Imagínate que no tiene mecha, para que se entienda mejor. O que tiene muy poquita mecha, pero que no se traslapa con el mínimo de esta mecha. Si te das cuenta, aquí el precio continúa bajando, rompe, y habría un gap entre este mínimo y esa pequeñita mecha. Pues imagínate que llega hasta acá, y todo ese resto de allí no tiene mecha. Habría un gap real, el precio no lo pudo rellenar entre ese nivel y este punto. Para que se entienda por qué es un gap, recordemos que es los Fair Value Gap. Tendríamos nosotros una vela alcista que tiene una mechita aquí. Luego tendríamos otra vela acá, por ejemplo, y luego otra velita acá, por ejemplo, un martillo. Un martillo, y acá que esta tenga una pequeña mechita ahí. Ya. En una temporalidad menor, aquí a nivel general nosotros sabemos que acá hay un Fair Value Gap. Hasta ahí me sigues, ¿no? Para saber para que entiendas la idea. Sí. Ya. Si nosotros nos vamos a un gráfico de temporalidad menor, prácticamente lo que tendríamos sería esto. Sería retroceso aquí en este punto. Retroceso, el precio sube, intenta bajar, pero hay un espacio. Y el precio sigue subiendo, que es este cuadrito. ¿Te das cuenta? En una temporalidad menor, un FVG sería eso. Hasta ahí todo bien, ¿no? Sí. ¿Cómo es que se llama ese gap? O sea, ¿tiene un nombre en específico? Porque siento que es diferente a los que explica Jim. Solo se conocen como gap. A nivel general, los gaps, una definición que los engloba todo, es la distancia que hay entre un nivel de precios el actual en comparación al previo. En este caso, el nivel de precios que estaríamos comparando sería el de esta punta de mecha con respecto a este punto previo. Hay un espacio, si te das cuenta. Por ejemplo, podríamos decir también que hay un gap, por ejemplo, entre este máximo y este punto. Está lleno de gráficos, el gráfico está lleno de gaps, pero te estoy mencionando los que tienen valor, los que tienen importancia. En este caso, este es uno de ellos. O sea, a pesar de que haya una vela ahí
que está rellenando el gap, la de la mitad. La de la mitad, esta de Porque acá. eso no es una vela. Por ejemplo, en el dibujito de las tres velas, esa vela, ¿eso no es una vela? ¿Ese rectángulo? Esa. Ahí está la del medio, sí es una vela, pero si te das cuenta, este punto no pudo ser rellenado. Aquí el precio intentó rellenarlo y subió. Aquí, el precio, porque aquí lo que sucede es que el precio sube, los compradores están tan ansiosos de comprar que aquí el precio que hace sigue subiendo con bastante fuerza. Y Entonces, ahí rellena, ¿no? luego el precio intenta bajar para rellenar todo ese espacio que sería este gap que hay entre este máximo y la apertura del precio que sería en este punto, pero si te das cuenta, solamente baja hasta este punto, no puede rellenar todo el espacio y queda este pequeño espacio chico, que sería el gap que te menciono. Ok. ¿Ya? Entonces, Sí, un UFBG, prácticamente, si nosotros vamos a una temporalidad menor, verías algo así, lo que te dibujé acá. Esto es lo que tú verías en una temporalidad menor. Fíjate, es lo mismo. Sube, pequeño retroceso, es la mecha. La siguiente vela abre, sube. Luego la siguiente vela es en este punto, tiene un retroceso, pero que no, no logra llegar al máximo de la primera vela, sino que este es ese punto y este es el espacio que queda y el precio sube. ¿Te das cuenta? sí, Ya. Entonces, aquí, eso es una señal de fuerza a favor de la tendencia, porque a nivel general, las tendencias que se mantienen a lo largo del tiempo mantienen abiertos estos gaps, es decir, nunca son rellenados. En algún momento el precio los rellena, pero por lo menos en la información de la sesión actual los mantiene abiertos. Y eso es lo que los diferencia, por ejemplo, para que tengas una idea, del típico donde el precio rompe y retrocede profundo. Si te das cuenta, aquí rellenaría ese gap. ¿Te das cuenta? Y esas tendencias no suelen durar mucho, es la diferencia. Esto es una señal de fuerza y aquí no está, es una señal de debilidad de una tendencia. Entonces, hasta ese punto ya tenemos una idea de lo que significan este tipo de gaps en una tendencia. Nos dan un valor predictivo de que la tendencia va a continuar. Hasta ahí todo perfecto, ¿no? Para pasar al siguiente punto. sí, Ya. Entonces, aquí, imagínate que esa partecita no hay mecha, sino que llega hasta ahí solamente. Aquí habría un gap, el precio intenta rellenarlo. En una temporalidad mayor, sería esto que te dibujé aquí. Nosotros estaríamos viendo esto, que sería esto, pero movimiento bajista. Y en una temporalidad mayor sería algo así. En alguna temporalidad mayor veríamos este gap. Entonces, por eso que decimos señal de fuerza. Ahora, cuando se rellena con las mechas, no es tan fuerte como esto, que cuando no se rellena con las mechas, como lo dibujé. Por ejemplo, aquí, si te fijas, el máximo está acá y el precio en este punto, el gap estaría aquí. Estaría desde este punto, desde el mínimo, hasta el cierre de la vela que rompe. Todo eso sería el gap. Y si te das cuenta, el precio lo rellena. Entonces, en este punto, no hay ningún gap real, por decirlo de esa forma, real, porque se rellenaron los espacios con las mechas en este caso y con los cuerpos. Acá está claro que no hay ningún gap, ¿cierto? Aquí tú lo ves, no ves ningún gap. no. Ya. Pero ¿qué pasa si tú te vas a un gráfico de líneas? ¿Qué verías? Lo voy a dibujar aquí al ladito, fíjate. Desde aquí. El precio baja. Tiene más o menos esto. Baja hasta ahí, sube. Vuelve a bajar. Intenta rellenarlo, pero falla. Porque fíjate. Fíjate. Aún hay un espacio entre esta apertura
y esos cierres, ¿no? Entre esos cierres y aperturas, que sería el pequeño espacio que quedaría aquí, ¿cierto? Eso lo notas, ¿no? Que es lo que te estoy dibujando aquí en un gráfico de líneas. Sí. Ya. Entonces, al gap, el gap que hay entre los cierres y las aperturas, porque fíjate, acá hay un pequeño gap, o mejor visto desde aquí, ese pequeño gap que hay ahí, se le conoce gap negativo prácticamente porque es rellenado con las mechas, simplemente por eso, pero se conoce como gap negativo porque en un gráfico de líneas es un gap real. ¿Te das cuenta? Te lo dibujé como un gráfico de líneas y sería un gap real, que es lo que yo te había dibujado aquí previamente. Entonces es por eso que sigue siendo dándonos un valor predictivo de fuerza a favor de la tendencia, pero no es tan fuerte como en donde no se rellenan con las mechas, sino que se mantiene abierto. Como el ejemplo que te di acá, que es como si acá, imagínate el espacio, aquí no hubiese rellenado con esa mechita y se hubiese mantenido un espacio abierto real. Un espacio real, no en un gráfico de líneas, sino real. Ok, entiendo. Ya, Gracias. sí, eso sería prácticamente. Entonces, eso nos daría la pauta de que hay fuerza a favor de la tendencia. Entonces, en este punto, si se dan cuenta, nos habíamos quedado aquí. El precio baja nuevamente, intenta rellenarlo, intenta rellenar el gap que había, porque la vela que rompe es esta. Y por un momento hay un gap en este punto. Ahí. Entonces, el precio intenta rellenar y lo rellena, pero aún sigue habiendo un gap entre los cierres y aperturas y los cierres y aperturas del retroceso. Y aquí se mantiene un gap negativo, que en un gráfico de líneas sería un gap real, prácticamente. Entonces, sigue habiendo fuerza alcista en este punto. Eso es lo que estamos viendo. Ahora, ustedes se preguntarán, ok, aquí podemos buscar otra SS. Puede ser. ¿Cuál es el tema? De que estamos frente a una posible distancia objetivo. ¿Tenemos algunas distancias objetivos que nos apoyan? Sí, la tendríamos, por ejemplo, aquí. Aquí tendríamos un gap. Si nosotros utilizamos este mínimo para medir una posible distancia objetivo, tendríamos distancias objetivos que nos apoyan, o desde aquí es válido, pero si medimos las distancias objetivos de aquí, el precio ya llegó o está cerca, lo cual nos podría dejar atrapados. Y cuando el precio llega a una distancia objetivo, este es un dato, la SS suele fallar y no, se transforma en una SS de rango que suele funcionar. Entonces en este punto, personalmente preferiría esperar. Si la puedes tomar por ser un día de tendencia, podrías probar, pero podrías, a mí me genera cierta incertidumbre. Entonces, y en mi caso la vamos a tomar para ver qué sucede, para ponerla de ejemplo. Puede funcionar, ciertamente, pero a mí me genera cierta duda. Veamos qué pasa. ¿Qué pasó? Espera, se pegó. ¿Aló? Así me escucho. Fallos técnicos, disculpe. Se me pegó. Esperen, esperen. Uy. Le di un gap a la PC. Gap negativo, correcto. Esperen que ya voy a... Probablemente se cierre, pero voy a volver a abrir. Disculpen, es primera vez que me pasa. Uy, ya ahí se cerró.
disculpen por el inconveniente. No sé por qué pasó. A ver que cargue. Ahí está cargando por si acaso. Está cargando el... Y ahí cargó. Ya, mientras, miren, les voy a mostrar mientras carga eso. Esa explicación de los gaps está acá, en el canal, igual lo subí. O sea, como un detalle. Fue algo más rápido en realidad. O sea, fue un poquito más detallado, pero no tan armado. Pero prácticamente aquí está, ahí lo pueden ver. Y cualquier duda que tengan, la pueden venir a explicar acá. Pero ahí a nivel general van a entender por qué las típicas tendencias de que rompe y retrocede, se diferencian bien con los gaps. Claramente se puede ver por la profundidad del retroceso, pero los gaps te dan una pauta, sirven para... Son importantes en realidad, son importantes para entender el precio. A ver, ahora, ¿se escucha bien? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Gap. Gap 1, Gap 2, Gap 3. Ay, ay, ay. Ya, bacán. Ahora sí, volvimos ya. Y aquí estamos. Y entonces habíamos dicho que sí la vamos a tomar. Veamos. Y el precio sube, inmediatamente baja. Podría estar fallando. Si falla y se convierte en la trampa, pensaría que sí, es la distancia objetivo que había marcado. Ya está cerca, entonces se vale gestionar. O sea, no se gestionaría en realidad, se deja ahí el stop loss. Y el precio sube, vuelve a subir. ¿Okay? En este punto la mantendría. Hablo de la SS, la otra operación, el stop loss que estaba acá, como mencioné. Y el precio sigue mostrando intenciones de subir. Bien. Ya. En este caso, llega. Aquí, al darme cuenta de que el precio no bajaba y sube y confirma, en este punto sí hubiese entrado, porque al final la SS de rango estaría fallando. Y el precio estaría mostrando insistencia en romper. Pero no solo eso, sino que estaría mostrando otro detallito que he visto que funciona bastante bien, que es el modo de ruptura nuevamente. Aquí tendríamos una inside, un outside bar. No, pensé que era un modo de ruptura. No, miento, no es un modo de ruptura. Pero prácticamente tendríamos que el precio intenta bajar y vuelve a subir un inside bar, confirma. Insistencia en subir prácticamente. Eso me daría la pauta de que el precio, pues al final, si hay interés alcista y sí. Entonces, en este punto sí tomaría la SS, pero simplemente para el escalón. Eso.
La otra operación la dejo aún corriendo, veamos qué pasa. Ya el precio sigue subiendo, entonces el stop loss ¿a dónde se mueve? A este punto, a este mismo, acá o aquí, ambos son válidos, pero se puede poner ahí. Y se puede esperar. El precio insiste en seguir subiendo, sigue subiendo. Y esta es una gran vela alcista, quiero que se den cuenta de algo. Al final de una tendencia bastante avanzada. Podría ser una vela de agotamiento. En este punto un dato que noté en un video de Brooks, que me pareció un datazo, que es cuando, si se dan cuenta, acá hay un gap, como les digo típicamente, entre este máximo y el cierre. Hay un gap ahí. A veces el precio lo suele rellenar y confirma que es el agotamiento. Eso suele ser así. Entonces nos daría una pauta de que sí, hay pérdida de fuerza. Veamos qué pasa. El precio intenta bajar. Rellenarlo con los cuerpos. No solamente con las mechas, con los cuerpos. Ya. Aquí el precio está haciendo eso. Entonces me está dando una pauta de que sí. Entonces en este punto ya sí me atrevería a gestionar. Movería mi stop loss aquí abajo. En ese punto, si el precio me da un mejor punto de entrada, saldría. Ya. Entonces sí, tomaron beneficios. Se confirmó el agotamiento en este punto. Gestionamos bien la operación y evitamos toda esta pérdida. O sea, no pérdida, pero sí la disminución de todo el beneficio. Para eso también sirven los gaps, para confirmar agotamientos. Y aquí te daba esa pauta. Podías empezar a vender. Lo mejor es tras una segunda señal empezar a vender. Podrías vender tras una segunda señal, como dije, pero es válido, sí, ya que cuando está agotado el precio, por lo menos esperas un retroceso de 2 piernas. En caso de que sea un retroceso de 2 piernas lateral, como acá, y tú vendiste acá, por ejemplo, y te quedas atrapado acá, esperas que el precio baje y sales en break-even con pequeñas ganancias. Es lo peor que podría pasar en ese punto. Porque recordemos que un agotamiento no significa que el precio vaya a revertir, lo más probable es que entre en rango. Entonces esta es una vela probablemente de toma de beneficios en general, de que ya si están tomando beneficios. Al final el precio subió un poquito más. Algo que sirve al final para chequear cuál distancia objetivo tomó en cuenta, si nos podemos a medir. Posiblemente esa no haya sido. Si medimos esta, por ejemplo, desde aquí hasta acá, si se dan cuenta, esa, no sabemos en exactitud aproximadamente esa, cuál va a tomar, pero nos da una idea de posibles distancias objetivos y por tanto hacia dónde es posible que pueda llegar el precio. Entonces en ese punto hubiésemos gestionado esta operativa, que la tomamos desde aquí, y aquí simplemente esperaríamos más información. Pero es posible que tengamos un movimiento de 2 piernas, por lo menos. Aquí. Veamos qué pasa. Quiero que nos fijemos que el precio no está pudiendo hacer un gap debajo de la EMA después de una tendencia alcista. Eso significaría fuerza a favor de los vendedores, pero no está haciendo así. Nuevamente entran compradores, pero claramente esperaría porque la tendencia ya se confirmó que está agotada, y si está agotada es mejor esperar. Pues ya llegó a su toma de beneficios, la estructura puede cambiar, nos podemos quedar atrapados. Y no solo eso, fíjense, antes el precio no rellenaba sus gaps, fíjense ahora, ya los está rellenando con el cuerpo, ni siquiera es un gap negativo. Entonces mejor esperar que avance un poco la estructura. Entonces aquí podría ser el intento, la segunda pierna que les menciono, movimiento de 2 piernas. Puede ser que el intento es de un 90%, ahora que funcione, un 70% la distancia de la primera pierna. Es una vela doji, la EMA se está aplanando, micro rango, es válido esperar. El precio está intentando hacer la segunda pierna y al parecer está fallando. Si se dan cuenta en este punto, que acaba de hacer el precio en esa velita, un gap a la EMA, aquí, entre ese máximo y la EMA. Eso significa pérdida de fuerza de los compradores
y los vendedores están tomando territorio. Entonces, aún así, las chances siguen favoreciendo las compras porque, como les expliqué, las probabilidades de que el precio, pues, en este punto, en un gap, nos indican de que hay un 60% de probabilidades de que intente testear el extremo de la tendencia una vez y un 40% de que revierta directamente, como todas las reversiones. Una vez llegue a ese punto, hay un 60% de probabilidades de que reaccione el precio en ese nivel, y esa reacción en un 40% de las veces nos va a dejar una reversión. El otro 60% va a formar un rango o una bandera que va a continuar con la tendencia. Pero generalmente, si el precio continúa con la tendencia, ese último tramo alcista es el último es el último de la tendencia. Y luego ya si aumentan las probabilidades de un cambio de tendencia. O ya que sí o sí evoluciona un rango después del gap. Entonces eso. En este punto, pues, podríamos empezar a comprar aquí. Volver a comprar. Acá. Esperando el rango. Podríamos estar atentos si esa línea. O esperar una confirmación de todas formas. Pero es válido comprar, empezar a comprar en este punto. Y el precio sube. Inmediatamente intenta revertir. Aquí en este punto, personalmente, tenemos primera señal de compra, segunda. Movería el stop loss aquí abajo. Si el precio me da el chance de salir antes, saldría en break-even. Ya, sí me daría el chance de salir por lo menos con menos pérdidas. Porque aquí se estaría generando la SS de rango. Entonces podría dejarnos atrapados aquí en este punto. La SS de rango en venta. Podría fallar la SS de tendencia. Sí podría ser. Vemos que pesó. En este punto nos damos cuenta de que pesó más que el precio esté agotado y que haya llegado a la distancia objetivo más que el gap. Pesó mucho más eso antes que esto. Y en este caso estamos nos acercando al final de la sesión, así que simplemente esperaría. Al final por lo menos si cumple con la SS. Aquí tomarlo hubiese sido válido. Por lo menos el scalp. Veamos qué pasa. Continúa insistiendo en bajar. Entonces podemos decir que al final el agotamiento más la distancia objetivo nos indicaría peleando, porque son dos conceptos que diferentes. El agotamiento nos dice que paremos de comprar, la distancia objetivo también. En cambio el gap nos indica de que podemos empezar a comprar porque va a testear el extremo. En este caso son tres conceptos que chocan, dos a favor y uno que choca con esos dos. Pero nos damos cuenta de que en este caso esos dos conceptos por lo menos en este contexto pesarían más, y así nos da una pauta de, por lo menos para otro contexto similar, saber cómo pesarlos o tener una idea general de cómo se influyen esos conceptos, porque al final son confluencias y nosotros la tenemos que pesar según nuestro criterio. Y al final sí se ve en este punto. Entonces, sí se pudo haber tomado esta operación de scalp de venta. Dejarla correr no, porque estamos en una vela maestra. Entonces ese sería el peligro. Vender por la insistencia de los máximos se puede, pero simplemente por el scalp, porque no, es probable que no llegue muy lejos. Porque cuando se chocan dos conceptos, y suelen ser fuertes, como esos conceptos que mencioné, suelen formar micro rangos. Entonces, es lo que he notado en mi experiencia, entonces se puede buscar esa venta. Ya, entonces a nivel general, tendríamos esta compra aquí, que se hubiese aprovechado gran parte del swing. Desde este nivel hubiésemos salido hasta acá, aprovechamos todo ese recorrido bastante bien. Aquí perdimos una operación, esta operación de la SS acá. Se pudo haber tomado otras operaciones scalp por acá, sí. Así que esta descuenta parte de esta operación, pero se compensaría con parte de este y con la otra que se ganó, esta grande. Esta se gestionó y aquí se pudo tomar la SS. Prácticamente se hubiese salido con bastante ganancia, como con tres operaciones ganadas por ese gran swing.
Son días de tendencia. Los días de tendencia pues se tienen que aprovechar de esa forma. Lo mejor es tomar swings y ir escalando y tomando beneficios parciales. Eso. ¿Hay alguna duda? Esa es la gráfica de 5 minutos, ¿cierto? Sí, es 5 minutos del mini Nasdaq. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? O alguna duda de alguna operación o lo que sea. Como para... O sea, primero esto, de esto, y si no, de alguna operación o lo que quieran preguntar y aprovechar el espacio. O si no, ya terminaríamos. Sería todo. Ya pues, entonces eso sería. Voy a pausar la grabación.